Tenía ese inconveniente desde temprano, he cambiado de equipo y no puedo jalar mi archivo de la otra máquina. Bien, chicos, entonces bueno, el día de hoy finalizamos este bimestre que corresponde al segundo bimestre de ustedes, el cuarto de secundaria. Entonces, vamos a platicar del tema vinculado al realismo. Hemos visto las sesiones anteriores el costumbrismo, luego vimos el tema del romanticismo y luego hemos visto el tema del, en este caso, bueno, platicamos del Ricardo Palma, las tradiciones peruanas, y el día de hoy vamos a platicar de lo que es netamente lo que corresponde al realismo peruano. Entendido que el realismo es un movimiento literario que surge en este punto como contexto, como referencia a nivel mundial en Francia, ¿no? Un poco recordando este tema porque ya habíamos indicado que, por ejemplo, el costumbrismo surge en España, como ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, el romanticismo surge en Alemania y el realismo surge en Francia. Eso que nos debe quedar bien clarito, que el realismo surge en Francia. ¿Ya, chicos? Ahora, cuando hablamos del realismo, se da en situaciones muy adversas en nuestro país, ¿no? ¿Y cuál es la situación que atravesaba en esa época en nuestro país? Básicamente, el Perú se encontraba en la guerra. ¿Recuerdan con qué país estábamos en guerra entre los años de 1879 a 1883? ¿El Perú con quién estaba en guerra? ¿Recuerda alguno de ustedes? ¿Con Chile, profesor? Muy bien, con Chile. Claro, con Chile. Chile fue nuestro verdugo y coincidentemente se desarrolla este tipo de literatura, ¿no? Este tipo de literatura en la que se va a enmarcar una, digámoslo, un apogeo, digámoslo, de escritores, sobre todo en este caso a Manuel González Prada, por un lado, y por otro lado a Clorinda Mato de Turner como una gran novelista. Bien, entonces, como hecho histórico, queridos chicos, chicas, esta literatura se halla a finales del siglo XIX, a finales, ¿sí? Eso que quede claro. Como una repercusión del realismo francés, recordando que el realismo surge en Francia con Stendhal, Honoré Balzac, Gustave Flaubert, y en Rusia con Fedor Dostoyevsky. Ahora, cuando hablamos de realismo, su mismo nombre indica realismo, ¿no? O sea, quiere decir que el realismo va a estar influenciado sustancialmente por aspectos de la vida cotidiana, o sea, con hechos o elementos cotidianos, ¿no? Entonces, eso es una característica del realismo, que los editores van a escribir lo que van a observar en la vida cotidiana. Otra característica del realismo es, por ejemplo, que para los realistas va a prima la razón, ¿no? La razón sobre la pasión. Recuerden que para los románticos, primero era la pasión, los sentimientos, las emociones y luego era la razón. Para los realistas, primero es la razón, luego la pasión o los sentimientos. Eso como característica, queridos chicos, para tenerlo bien claro. Otra característica del realismo básicamente está vinculado al desarrollo, ¿no? Al desarrollo del positivismo. Eran, profe, ¿qué es el positivismo? El positivismo es una corriente filosófica, ¿no? Es una corriente filosófica que surge en Francia, ¿sí? En Francia. Serán, profe, ¿y qué tiene que ver el positivismo con el realismo? Sí tiene que ver. ¿Saben en qué aspecto tiene que ver? Tiene que ver básicamente en el contexto, en este caso, del conocimiento. Hay que tener en cuenta, queridos chicos, de que el realismo se va a apoyar al positivismo. Serán, profe, ¿qué es el positivismo? El positivismo es una corriente filosófica que surge, reitero, en Francia, ¿ya? Surge en Francia. Bueno, ahora sí tengo acá la diapositiva, disculpen chicos, por fin se cargó. Ahora sí, al menos pueden ver la diapositiva. Bien, les decía
En este caso, que el positivismo que surge en Francia se va a apoyar al conocimiento. ¿Y cuál es la tendencia del positivismo? Los positivistas rechazaban todo conocimiento a priori. Rechazaban todo conocimiento a priori. Ustedes dirán, profe, ¿qué es conocimiento a priori? El conocimiento a priori es aquel conocimiento que se da como una conjetura, ¿no? Como una hipótesis. Por ejemplo, a algunos chicos o también a algunas chicas les gusta el fútbol, por ejemplo, ¿no? Creo que a las dos juega, por ejemplo, hoy día estamos en la Copa Mundial, ¿no? Argentina con México. Por ejemplo, un conocimiento a priori es decir, por ejemplo, que México gana a Argentina 4-0. Es un conocimiento a priori. ¿Por qué a priori? Porque me estoy anticipando. Y el positivismo rechaza ese tipo de conocimiento a priori y apuesta por un conocimiento priori. ¿Y qué es conocimiento priori? Un conocimiento demostrado. ¿Ya, chicos? Ese tema de a priori y conocimiento priori se ve básicamente en los temas de filosofía, ¿no? En los temas de filosofía. Ahora, ese conocimiento priori lo va a desarrollar un gran científico de nombre Charles Darwin. ¿Alguno de ustedes recuerda a Charles Darwin, chicos? ¿Alguien recuerda quién fue Charles Darwin? A ver, por ahí. ¿Qué tal memoria tenemos? ¿Alguien me puede decir quién fue Charles Darwin? ¿Ninguno? ¿No les recuerda? ¿No les suena ese nombre? Charles Darwin es un inglés que dijo que el hombre, nosotros los seres humanos, procedíamos de los monos. Eso que se llama la teoría de la hominización, ¿no? Que primero el hombre era, pues era en sus orígenes, era simplemente un mono. Luego desarrolló lo que se denomina el Homo erectus. El Homo erectus quiere decir hombre erecto. Luego vino el Homo habilis. El Homo habilis, de acuerdo a la ciencia, dice que cuando nosotros desarrollamos la mano, chicos, la mano, por eso es bueno escribir, hacer manualidades. Se dice que científicamente demostrado que cuando uno desarrolla la mano, desarrolla el cerebro. La persona que no desarrolla la mano no desarrolla el cerebro. Entonces fue el Homo habilis y luego viene el Homo sapiens, o sea, el desarrollo de la mano, desarrollo del cerebro y obviamente a base de eso, del desarrollo del cerebro, vino pues ya que el hombre razonaba, ¿no? Y ya, bueno, ahora ahí viene el Homo sapiens sapiens, ¿no? Entonces, Charles Darwin es el que apostó de que esas dos tendencias entre entre el idealismo y el materialismo se apoyó bastante al materialismo, en la cual decía que el hombre no viene de la creación, no es creacionista, sino es, en este caso, eh, una teoría evolucionista, de que el hombre proviene del mono, ¿no? Esa es una teoría, chicos, no es una ciencia, digámoslo así, un demostrado, comprobado, ¿no? Porque también hay eslabones perdidos, ¿no? Bien, seguimos con las características del realismo. En este caso, tengamos en cuenta, por ejemplo, el radicalismo político y social. ¿Qué entendemos por radicalismo político social? En este caso dice que es antihispanista y es anticlericalista. Entendido que los escritores, en este caso peruanos, hablamos, eran anticlericalistas, es decir, estuvieron contra el clero. A ver, chicos, ¿quiénes son del clero? Ayúdenme. ¿Quiénes son del clero? ¿Alguno de ustedes tiene idea quiénes representan el clero? Hola, ¿me están escuchando o no? Me parece que no me están escuchando. ¿Me escuchan, chicos? Bueno, ¿me están escuchando? Sí, profe, sí. Sí, profesor. Muy bien. Y les preguntaba, ¿quién es el clero o qué es el clero? ¿Alguien me puede decir qué es el clero? A ver, chicos. La Iglesia Católica. Muy bien, claro, la iglesia. El clero está representado por la iglesia. Es decir, los escritores peruanos como Manuel González Prada, Glorinda Mato de Turner, entre otros, estuvieron contra la iglesia. Ya, contra la iglesia. Ustedes dirán, profe, ¿por qué contra la iglesia?
porque la iglesia cometió muchos abusos. Por ejemplo, Clorinda Mato de Turner, queridos chicos, hace una denuncia en su obra Ave sin nido. Clorinda Mato de Turner es una escritora puneña, es de Puno. Su mejor obra, su mejor novela se llama Ave sin nido. En Ave sin nido hace una denuncia contra la iglesia, contra el clero. ¿Por qué, profe? Porque en esa obra va a reflejar la vida, ¿no? La vida de Manuel y Margarita. ¿Y quién es Manuel y quién es Margarita? Manuel y Margarita, en primer orden, Margarita era una niña campesina, sus padres eran campesinos, lamentablemente su papá y posteriormente su mamá fallecieron, pero antes de morir la madre, cuando Margarita era pequeña, se lo entregó a los cuidados de unos esposos de apellido Marín. Estos esposos Marín eran así como hacendados, eran empresarios ahí en el pueblo de Quillac. Entonces, cuando le entregaron a Margarita, le dijeron, bueno, la señora le dijo, te voy a entregar a mi hija para que lo cuides porque yo me siento mal. Y obviamente tiempo después murió la señora. Y antes de morirse, la señora confesó a los esposos Marín, a la señora Marín sobre todo, de que el hijo que tenía, o la hija que tenía, en este caso Margarita, no era su hija de Juan Yupanqui, o sea, de su esposo, sino le confesó de que esa hija era hija de un sacerdote, del sacerdote Pascual Miranda, y lo confesó y le dijo, me guardas en secreto esto. Bueno, Margarita creció y por otro lado había el chico Manuel, un chico que tenía también, bueno, de Manuel se sabía todo, que Manuel era hija de una gamonal, de una terrateniente, y esa terrateniente se había embarazado de un cura. ¿Y quién era el cura? El mismo cura Pascual. Ahora, el tema es la siguiente. El chico Manuel, que estudió en Lima, regresa a Puno, a Quillac, se conoce con Margarita y se enamoran. Se enamoran. En ese caso, un día antes de su boda, porque estaban decididos a casarse, la señora Marín le dice a Margarita que no pueden casarse. Y le dice, ¿por qué no nos podemos casar? Porque ustedes son hermanos. Son hijos del mismo sacerdote. Y por ende lleva el título de ave sin nido, ¿no? Ave sin nido. Bueno, no soy quien para estar contra la iglesia, pero sí, seguramente ustedes en la zona donde habitan, donde viven, han escuchado pues muchas historias de nuestros hermanos sacerdotes. También son seres humanos, pues no son de fierro, no son de pared, no son seres insensibles, son seres también de sentimientos. Y por ende, estos escritores criticaron a la iglesia, ¿no? Criticaron a la iglesia. Chicos, también hemos indicado que es antihispanista, estuvo contra todo lo que venía de España, no estuvieron de acuerdo, partiendo por su ortografía. Otra característica es el indigenismo y nacionalismo violento. Esto es importante, recordando que en la guerra con Chile, como decía González Prada, quien puso el pecho, ¿no? Quien puso la frente, estuvieron, como dice, carne de cañón, fueron los indígenas. Los limeños, disculpen si acá hay algún limeño en clases, los limeños simplemente se acobardaron. Es más, en la batalla de Miraflores, ustedes recordarán que fue la última batalla, los limeños se escondieron debajo de sus, como dice, debajo de sus camas, de sus mesas, y quienes pusieron el pecho, quienes fueron a defender Lima fueron los provincianos, huanuqueños, ancachinos, de todo el Perú, fueron a defender, ¿no? Y por ahí ahora se me viene a memoria, alguien de acá de Huánuco, chicos, chicas que están acá en clase, ¿alguien es de Huánuco? Hola, ¿hay alguien de Huánuco? Yo soy de Chimbote, profe. Muy bien, de Chimbote, excelente. Ustedes saben que los de Huánuco se les dice pata María, ¿saben? Sí saben, ¿no? Sí, A los huanuqueños profesor. le dicen pata María, ¿estamos de acuerdo? Sí. Sí, pata María. ¿Y saben por qué le dicen pata María? Se le dice pata María, no es que sus piecitos son amarillos, no, 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 no. No va a decir, bueno, voy a buscar una huanuqueña, voy a buscar un huanuqueño, si es cierto, su pie es amarillo, no.
sino que dice que en la guerra con Chile, los campesinos huanuqueños que venían a la guerra o que iban a la guerra, sus esposas les tejieron a todos bueno, las mujeres, ¿no? A sus esposos les tejieron unas medias de color amarillo, de lana, ¿no? Hasta la rodilla, que eran así como jotas, o sea, como botas, porque el ejército peruano pues no tenía botas, entonces solamente se identificaban con sus medias amarillo, todos los soldados de Huánuco venían con medias amarillo, y los chilenos decían, ahí están las patas amarillas, y las patas amarillas venían de Huánuco, ¿no? Por ese lado. Bien, seguimos. Otra característica es que censura el pasado, ¿no? Y exalte el futuro. Va a censurar el pasado, ¿a qué pasado? De que pues los gobernantes, es más, seguro ustedes recuerdan, aquel gobernante cuando empezó la guerra con Chile, se fue a Europa para comprar armamento llevando lingotes de oro, así maletas de oro, y lo más triste, ese presidente nunca más volvió al Perú. Se quedó ahí en Europa, ¿no? Por eso censura el pasado y va a exaltar al futuro, y sobre todo va a exaltar el futuro en función a los jóvenes. Otra característica es corriente marcada hacia la objetividad. Como decía inicialmente, lo básico es la razón y luego los sentimientos, ¿no? Desarrolla temas socioeconómicos, posee un propósito pedagógico, o sea, las obras, básicamente su tendencia es de tratar de orientar, de educar, ¿no? Y describe con precisión personajes y escenarios. ¿Cuáles son los representantes del realismo? Aquí están los representantes. Manuel González Prada, con su obra la más importante, Páginas Libres, ¿sí? Su mejor obra, Páginas Libres. Tiene otras obras, Horas de Lucha, Bajo el Oprobio, etcétera, ¿no? También tenemos que hemos mencionado a Clorinda Mato de Turner, Ave sin Nido, ¿sí? Estos dos escritores son los más importantes del realismo peruano. Clorinda Mato de Turner y Manuel González Prada. Pero también hubieron otros escritores como Mercedes Cabello de Carbonera, Abelardo Gamarra, María Nieves y Bustamante, Manuel Moncloa Covarrubios y Amalia Puga de Lozado, ¿no? Pero reitero, estos dos iniciales, Manuel González Prada y Clorinda Mato de Turner, son los que destacan sobre los demás. Bien, hablamos de Manuel González Prada. Ojo, González Prada es uno de los mejores ensayistas peruanos, ¿sí? Ahí lo podemos equiparar con José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui y Manuel González Prada son los dos mejores ensayistas peruanos, indudablemente. Ya saben ustedes que es un ensayo, ¿no? Un ensayo se presenta un tema real de la sociedad coyuntural y se busca una alternativa de solución, ¿no? Y vamos a ver eso al respecto con Manuel González Prada. En este caso, González Prada nace en Lima en 1848 y fallece también en Lima en 1918. ¿Qué podemos decir de González Prada? Es el más connotado representante del realismo peruano. En el campo ideológico se le considera el precursor del socialismo peruano. Esto es importante, queridos muchachos, como parte de nuestra cultura general. Les pueden preguntar quién es el precursor del socialismo, es Manuel González Prada. Cuando decimos precursor es el que se antepone, ¿no? Y se dirán, profe, ¿quién es el fundador del socialismo? El fundador del socialismo es José Carlos Mariátegui, ¿sí? José Carlos Mariátegui es el fundador del socialismo peruano. Ahora, ¿qué es el socialismo? A ver, chicos, ¿qué será el socialismo? ¿Alguna idea de parte de ustedes? ¿El Perú será un país socialista? ¿Cómo ven? ¿Perú es socialista, chicos? ¿O es capitalista? Algo pasó con ustedes, se les comió, creo que el... Profesor, Hola, hija, dime. estaba preguntando del socialismo, ¿verdad? Sí, El socialismo es de construir una sociedad basada en la igualdad. claro, cierto, muy bien, gracias.
El socialismo es, como decía su compañero, una sociedad basada en la igualdad. El Perú no es un país socialista, el Perú es un país capitalista, pero con otras características, ¿no? No es un país capitalista así, pues desarrollado, es un país capitalista, pero en aras de desarrollarse. Entonces, González Prada es el que va a pregonar de que en el Perú exista una igualdad, no haya ni ricos ni pobres, ¿no? Esa era su prerrogativa de González Prada. ¿Qué más podemos decir? En su prosa denuncia los males de nuestra sociedad, ¿no? Lo que más contribuyó a la aparición del primer movimiento obrero peruano. ¿Cuál es el primer movimiento obrero peruano que hasta ahora existe? Es la famosa CGTP, Central General de Trabajadores Peruanos, ¿no? CGTP. Ya hemos dicho que nació en Lima en 1844, de familia aristocrática, o sea, una familia pudiente, ¿no? Estudió en el Seminario Conciliar, después en la Universidad de San Marcos, donde manifiesta abiertamente su anticlericalismo, lo que hemos indicado. Estuvo contra la iglesia, ¿no? Claro, pues por ahí un poco recordando, Carlos Marx decía, el opio de la humanidad es la religión. Ya saben que el opio es la droga, ¿no? Entonces el opio de la humanidad es la religión. Pero en este caso por los abusos que cometían, ¿no? La iglesia abusaba por el poder que tenía. La iglesia siempre ha sido un poder, digamos, un ente poderoso. La iglesia no es, digámoslo así, como se pregona, pues, menesterosa, pobre, no. La iglesia siempre ha tenido poder económico, poder social, poder político. Eso lo saben ustedes. ¿Qué más podemos decir? Es el primer literato que propicia la toma de conciencia del problema del indio. Por eso se le considera también, ojo chicos, esta parte precursor del, se le considera precursor del indigenismo, ¿ya? Precursor del indigenismo. Entonces, fíjense, precursor del socialismo peruano y precursor del indigenismo. ¿Por qué precursor del indigenismo? Porque va a defender al indígena, al campesino, ¿no? Y él va a apostar de que, como decía también Clorinda Mato de Turner, en base a la educación. En base a la educación, el indígena va a tomar conciencia de su propia realidad y va a cambiar nuestra nación, nuestro país. Bien, ¿qué obras escribió González Prada? Este escritor escribió entre poesías y ensayos. Entre poesías encontramos la obra Minúscula, que seguramente es su mejor poemario, Minúsculas, presbiterianas, exóticas, baladas peruanas. Mientras que en ensayos tenemos su mejor obra, Páginas Libres, esta es su mejor obra, Horas de lucha y Bajo el oprobio. A ver, queridos chicos, ¿están atentos a la clase? Pregunto, ¿páginas está bien escrito? A ver, miren acá, en la diapositiva. La No, palabra, ¿cómo se No, escribe página? profesor, con con G. G. Claro, claro, muy bien, están atentos. Página se escribe con G. Dirán, profe, y se equivocó, profe, este es mi profe de comunicación, cine de comunicación, se equivoca. Ahí vamos acá, chicos. Veamos acá, en esta parte, ¿no? Acá decíamos que el radicalismo político social y es antihispanista. Antihispanista. Entonces, ¿qué quiere decir esto, chicos? Que González Prada, ojo, era el hombre más culto del Perú en el siglo XIX, el hombre más culto. Y Páginas lo escribió así como lo ven acá, con J. Entonces hay que respetar lo que él escribió, ¿no? Yo no soy nadie para cambiarle y decir, bueno, pues está mal escrito, corrija, señor González Prada, Páginas con G. Entonces, él escribió Páginas Libres con J. Y eran, profe, si siendo el hombre más culto del siglo XIX del Perú, ¿cómo se pudo equivocar en este término? Y es más, es el título de su obra. No se equivocó, chicos, no se equivocó, sino que él dijo de que nosotros los peruanos, los americanos o los sudamericanos o los hispanoamericanos debemos manejar nuestra propia norma del uso del español y no debemos obedecer la norma que viene de España. Y él apostaba, decía que debemos reemplazar la G por la J. Esa era su postura. Él decía, debemos reemplazar la G
por la J en los sonidos que van a concordar. ¿Qué más, profe, quiso innovar? También decía que la preposición a, por ejemplo, cuando digo vine a verte, ese a debe llevar tilde. Él propuso eso. Es decir, González Prada no quería saber nada de España. Él dijo, España, pues que haga su norma para los españoles, no para nosotros los americanos. Nosotros los americanos debemos tener nuestra propia norma del español. Y propuso eso, ¿no? Reitero, la G reemplazada por la J. Chicos, en los sonidos que son pertinentes. Por ahí quizás no lo van a tomar que es un error a propósito, ¿no? Claro, González Prada supo que lo quería hacer de esa manera, ¿no? Y otra obra es la titulada Horas de lucha, que también es otro ensayo, y Bajo el oprobio. Bien, antes de ir con sus obras de González Prada, con su mejor obra, Páginas Libres, hay que tener en cuenta en forma sucinta. Manuel González Prada hemos indicado, de acuerdo a la diapositiva, que fue el hombre más culto del Perú, de una familia aristocrática, estudió en la Universidad de San Marcos, dejó su vida académica para dedicarse también al campo, le gustó la naturaleza, pero lo más resaltante de González Prada es su, digámoslo, su prédica, ¿no? Su prédica, sus obras, sus aportes que hizo al campo de la literatura, entendido en ese punto como el precursor del socialismo y el precursor del indigenismo. Esos dos aspectos hay que tener en cuenta. Bien, veamos acá. ¿De qué trata Páginas Libres? Reitero, Páginas Libres es un ensayo, ¿no? Es un ensayo. Este libro se reúnen artículos y discursos del periodo, ¿en qué año? Más o menos, del año de 1855 a 1891. Es en el periodo de la guerra con Chile. Recuerden que la guerra con Chile fue entre 1879 a 1883 aproximadamente. En este caso fue publicado en París en 1894. El libro, Página Libre, se divide en 5 partes. Chicos, en 5 partes. Cada uno reúne 4 artículos o discursos, ¿ya? Los temas son variados, destaca la prédica antichilena, este es importante, y los de crítica literaria, ¿ya? Y los de crítica literaria. Es decir, esta obra, Páginas Libres, básicamente va a ser una prédica, una crítica contra los chilenos, y va a criticar agremente a los gobernantes peruanos. Para González Prada, chicos, el único que tenía, digamos así, el valor, el respeto después de la guerra con Chile fueron los indígenas. Ellos eran las únicas personas dignas quienes defendieron, de acuerdo a la postura de González Prada, defendieron o nos defendieron a la integridad territorial frente a la agresión chilena. Y eso tiene un sustento, y eso fue así. Tanto en la guerra vía terrestre, seguramente, y ya en el mar, sí, pues Miguel Grau seguramente luchó hasta su alcance, pero en vía terrestre, quienes estuvieron ahí en cantidad numérica fueron los peruanos. Obviamente estos peruanos, nuestros compatriotas peruanos, campesinos, indígenas, fueron sin preparación militar, simplemente fueron por amor a la tierra, por amor a la patria, a la guerra. No tenían ninguna preparación militar. Es más, no había armamentos. Es más, como les había indicado, el presidente que se fue a comprar a Europa armas para la guerra, se quedó con todos los lingotes y todo el dinero que se llevó, se quedó en Europa. Fíjense el tipo de traicioneros que hemos tenido en nuestro país. Y por eso perdimos la guerra. Por eso perdimos la guerra. Y González Prada dice que perdimos la guerra por dos razones, chicos. Por 2 razones. Eso sí hay que tener en cuenta porque este es un ensayo. Él dice que perdimos la guerra con Chile por nuestra ignorancia. ¿Ya, chicos? Perdimos la guerra por nuestra ignorancia. Es cierto, por nuestra ignorancia sí, porque los campesinos, los indígenas, reitero, no tenían preparación militar.
pues simplemente iban por ese fervor, como decir que nadie puede tocar nuestro Perú y se fueron a la guerra y murieron luchando, ¿no? A su alcance, porque no tenían, pues, no tenían, ni escopeta tenían. Iban con ondas, con lo que tenían a su alcance. Entonces, una de las causas que perdimos la guerra con Chile fue nuestra ignorancia. Y otro fue lo que dice González Páez, por nuestro espíritu de servidumbre. Los peruanos somos muy serviciales, cierto, somos muy serviciales. ¿Es un valor? Sí es un valor. Pero quizás en la guerra no era necesario eso. A ver, chicos, ayúdenme ustedes. ¿Cómo nos llaman en Chile, en Ecuador, cómo nos llaman a nosotros los peruanos? Aparte de decirnos peruanos, tenemos un apelativo. ¿Alguien recuerda o alguien sabe? ¿Cómo nos dicen los chilenos? Por ejemplo, nosotros a los ecuatorianos le decimos monos. ¿Estamos? Los peruanos le dicen monos. En el ejército los ecuatorianos le dicen monos. A los chilenos le decimos rotos. Profesor, ¿cholos dice? A cholos, va por ahí cerquita, cerquita. ¿Indio? Cerquita, cerquita. No, no la. ¿Alguien se Come hincha de la U? paloma, dicen. ¿Cómo? Dime, hijo, te escucho. ¿Saben cómo nos dicen, chicos? No se olviden, los chilenos y los ecuatorianos nos dicen gallinas. ¿Por qué? ¿Por qué, profe? ¿Por No, qué, profe? porque no van a pensar que somos hinchas de la U. No, 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 no. pero A los de la U le dicen gallinas, ¿no? Ya saben. No, ¿por qué no dicen gallinas? ¿Cuál es la característica de la gallina? La cobardía. La gallina es cobarde. Tú quieres agarrar a la gallina se va corriendo, cacareando. Esa es la comparación que nos hacen a nosotros los peruanos, los chilenos y los ecuatorianos nos dicen gallinas. No es que los soldados cacareaban, sino que huían. Eso es lo que pasó, lo que le decía hace momentos atrás en Lima. Los limeños huían de la guerra, se escondían. Claro, ahí vemos la cobardía de los peruanos. No de todos, ojo, sino de los, sobre todo, no estoy contra los limeños, sino sobre todo los limeños, que no defendieron ni su propia casa, ni su propia tierra. Se escondieron. Y como les decía momentos atrás, quienes fueron a defender Lima fueron los provincianos de Junín, de Pasco, de Huancavelica. Todos los peruanos campesinos fueron a defender Lima. Pero igual los chilenos nos sacaron, como dice el término entre comillas, nos sacaron el ancho. Y ya saben por qué nos sacaron el ancho, porque no teníamos armamentos, no teníamos preparación militar. Los chilenos sí tenían preparación militar y estaban apoyados por el ejército inglés, por los ingleses. Nosotros no. Y como les comentaba la clase pasada, creo que fue a ustedes, no, si mal no recuerdo, cuando los chilenos llegaron, claro, a ustedes fue porque hablábamos de don Ricardo Palma, ¿no? Cuando se le llama el bibliotecario mendigo. Cuando los chilenos llegaron a Lima, tomaron Lima, pues Lima destruyeron, pues abusaban, hacían todo lo que les place. Entonces les comentaba de que un general francés estuvo de paso y vio todos los horrores que hacían los chilenos. Se horrorizó este general francés y se fue a entrevistar con el general chileno. No recuerdo el nombre, pero es un hecho real. Y le dio un ultimátum, le dijo, si te doy 24 horas para que abandones Lima por lo que estás haciendo. Si tú no haces lo que te digo, yo te traigo el ejército francés y te hago la guerra. Santo Remedio, este general chileno al día siguiente se fue con sus hombres, se fue para su tierra, ¿no? Porque ellos ya nos habían ganado la guerra, pues ya estábamos derrotados, como dicen, nocaos. Entonces, por ese lado, chicos, ¿ya? Entonces, González Prada dice que perdimos la guerra con Chile por dos motivos. Eso no hay que olvidarlo, porque, reitero, es un ensayo, es su propuesta de González Prada. Uno, por nuestro espíritu de servidumbre, en este caso mejor por no decir por nuestra cobardía, y otro por nuestra ignorancia.
porque no estuvimos preparados para la guerra. No hubo preparación militar. ¿Ya, chicos? ¿Qué más? Un rasgo característico de estos ensayos es una curiosa ortografía, que habíamos indicado, ¿no? Páginas. Bueno, Páginas Libres es el más brillante y sentencioso de sus libros. Se encuentra en germen del espíritu nacional, reivindicando la gloria oscura de la masa, previniendo a los literatos que le seguían contra la futilidad y la esterilidad de una literatura elitista, o sea, una literatura de orden español. Porque hasta ahora, aunque no querramos, queridos muchachos, España es lo que nos dice cómo debemos escribir, cómo debemos ubicar la tilde, no la tilde, etcétera, etcétera. O sea, la norma que nos viene para hacer uso del español nos viene de España. La Real Academia de la Lengua Española está en España. Y querramos o no querramos, tenemos que aceptar porque es la norma, la regla. Si yo, por ejemplo, acá digo artículo, no quiero tildarlo, no quiero tildar porque no me da la gana, pues si no lo tildo, la gente va a decir, pues este señor no sabe escribir, ¿no? No sabe escribir. Estoy incumpliendo las normas. Y las normas, las reglas, como saben ustedes, son para cumplirlas, ¿no? Bien. Esta obra, la obra Páginas Libres, son discursos que hizo González Prada en Lima, sobre todo en los teatros. Discurso en el Ateneo es el Teatro de Ateneo, discurso en el Olimpo, discurso en el Politeama y otro el Perú y Chile, ¿no? Que son artículos en la cual expuso su ideario. Hay una frase muy célebre de González Prada que lo hizo en el Teatro Ateneo, en el discurso de Ateneo, de González Prada, que dice lo siguiente. A ver, chicos, me van a ayudar a ustedes a interpretar. González Prada dice lo siguiente: los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿Qué nos quiso decir González Prada con esa frase? A ver, me ayudan ustedes. Reitero, los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra. ¿Qué cosa nos quiso demostrar González Prada con esa frase? A ver, muchachos. ¿Alguien puede interpretar esa frase, por favor? Que los viejos descansen y los jóvenes trabajen, profesor. Ya, muy bien, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna otra opinión? Participen, chicos. Es bueno participar, opinar. Y eso de opinar y argumentar es parte de nuestra formación. Y ustedes, cuando van a tener pues participación más adelante en educación superior, en su vida académica, en su vida laboral, pues les va a ayudar bastante a argumentar ideas. No tengan temor. No, pues no soy, nunca le voy a decir que está mal nada. Todos ustedes tienen ideas y esas ideas siempre es bueno respetarlo. Está bien, excelente. A una otra opinión, chicos, ¿por qué González Prada dijo los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra? A ver, voy explicando, luego los voy a preguntar. Wow, disculpen, chicos. Lo que quiso decir fue lo siguiente, González Prada, cuando dijo los viejos a la tumba, no quiso decir que los viejos se vayan al cementerio ya, o que los manden a fusilar, no, sino que los viejos, esos viejos políticos que no hicieron nada por nuestro país y perdimos la guerra con Chile, den paso a los jóvenes que tienen otra mentalidad, otro espíritu, y no se queden esos viejos que pues, nos conducieron al fracaso en la guerra con Chile, se mantengan nuevamente, o se sigan manteniendo en los puestos del gobierno. Eso es lo que dijo González Prada. Cuando dijo los viejos a la tumba, o sea, los viejos deben salir de las funciones donde están. Y cuando dice los jóvenes a la hora, los jóvenes deben entrar a tomar la posta de aquellos viejos que no nos conducieron a nada bueno, pues nos hicieron perder la guerra. Porque los jóvenes que entraban a tomar esa postura, pues tenían otras ideas, iban con ímpetu de cambiar nuestro país, nuestro sistema.
Pero, ¿en la realidad se dará eso, chicos? ¿En la realidad se dará eso? Veamos ustedes ahora que estamos ya en siglo XXI. ¿En el Perú habrá cambiado eso? Obviamente que no ha cambiado. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, ¿quiénes son nuestros gobernantes? ¿Acaso ustedes mismos un joven político que tiene nuevas ideas está en la palestra política? No, pues son los mismos viejos conocidos. Ahí están los AP. Disculpen, quizás pueda chocar con con sus partidos de ustedes, chicos. Mi intención no es eso, chocar con ustedes. Pero solamente mi intención es que veamos o nos demos cuenta. Por ejemplo, ahí están los apristas, los fujimoristas, ahora los castillistas, etcétera, etcétera. Pero no dan paso por los nuevos jóvenes. Los jóvenes que quieren cambiar nuestro país no dan paso. Ejemplo, ustedes han escuchado al señor Mauricio Müller, un aprista. Bueno, hasta anterior, bueno, ahora no es congresista, pero antes siempre ha sido congresista. El señor, por ejemplo, siempre ha vivido del Congreso. Desde lo que tengo uso de razón, lo conozco al señor como político, en este caso como congresista. Y pregunto, ¿no habrá apristas en nuestro país? ¿No habrán jóvenes apristas que tienen otras ideas, que quieren cambiar la política peruana? Entonces estos señores políticos se han entronizado en el poder y ahí están en su círculo. Nada más que ellos quieren gobernar, solo ellos quieren gobernar. Y no hay pues ese cambio, ¿no? No hay ese cambio. Ustedes que son jóvenes, ustedes seguramente en el pueblo, la ciudad, en el distrito donde viven, ustedes debe ser el cambio de nuestro país. Ahora que hablamos de corrupción, pues esa corrupción tiene que partir, o esa anticorrupción tiene que partir de nosotros, como ciudadanos que somos, ¿no? Tenemos que partir desde ahí. Y eso, cuando uno cambia, pues todo lo demás va a cambiar. ¿Ya, chicos? Bueno, no sé si habrá alguna pregunta, alguna inquietud de parte de ustedes, por favor, le escucho con toda confianza. Si hay alguna duda, me lo hacen saber, por favor. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Hola, chicos. ¿Ninguna duda? No, profe, todo está claro. Pregunten, por favor. Si tienen duda, pregunten con toda la confianza. Profesor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Siempre, con todas las dudas, díganlo, por favor. Muy bien, queridos chicos, llegó la hora de despedirnos. Les agradezco su gentileza y también la paciencia de haberme esperado un momentito la diapositiva. Bueno, agradecerles a ustedes su asistencia y su tiempito. Muchas gracias por ello. Estoy eternamente agradecido a ustedes. Que tengan una bonita tarde, un bonito fin de semana y ya nos encontramos con ustedes en el tercer bimestre. Muchas gracias, feliz fin de semana y hasta pronto, queridos muchachos. Hasta pronto, profesor. Cuídese. Chao. Dios le bendiga. Lo mismo a ustedes, queridos chicos. Hasta la próxima Chao, clase. profesor. Chao, Natalie. Nos vemos. Chao, profesor. Cuídese.